Bueno, mi nombre es Iván Martín Medina, soy la matrícula 2021-0076 de la asignatura Sistema Operativo 3 con el docente Tomás Rodríguez. Y bueno, vamos a poner la fecha de inicio, date y time, y bueno, eso es todo. Bueno, lo siguiente que se nos pide hacer en este video, que es el módulo 6, vamos a ver lo que es la parte 6.2, compresión de la seguridad avanzada de Linux, en la sección A, que es que estaremos realizando algunos experimentos desde el 1 hacia el 9. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en estos experimentos, debemos de ejecutar lo siguiente. Ponemos systemctl disable named, y esto lo utilizaremos para deshabilitar este servicio. Vamos a deshabilitarlo y también vamos a pararlo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es que debemos activar el servicio del name chroot. Ponemos systemctl name-chroot. Y aquí también ponemos el systemctl start name chroot. Ahora simplemente damos a enter y esperamos a que todo esto se ejecute. Ahora lo siguiente que se nos pide es ejecutar lo siguiente. Ponemos systemctl status y vamos a verificar el estatus del name chroot. Y como ven, aquí se está ejecutando y andando. Vamos a salir y ahora vamos a verificar otra cosa. Vamos a poner lo siguiente, vamos a hacer un dig server 2 y como ven, aquí nos muestra más información sobre nuestro servidor 2, tanto del dominio y demás cosas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cd etc, ahí nos sale esta dirección, y vamos a configurar el siguiente archivo, que es el archivo name.conf. Y en el archivo name.conf vamos a irnos a la última parte de abajo y vamos a añadir lo siguiente en el name.com, que es esto: el acl block this, acl allow this, y en options ponemos black hole block this y el allow query allow this, y simplemente guardamos esto y salimos. Ahora vamos a poner lo siguiente, vamos a irnos a este directorio sysctl.d, y en este directorio y vamos a modificar el siguiente archivo, que es el 98-sysctl.conf. Vamos a enter y en ese archivo vamos a agregar lo siguiente, que es todo esto que nos aparece aquí. Entonces simplemente guardamos y salimos de esto aquí. Ahora luego vamos a hacer lo que es reiniciar el servidor para que todas esas configuraciones se efectúen y se creen. Bueno, primero yo voy a hacer una snapshot aquí para en caso de que haya algún problema. Ahora en el servidor 1 lo que tenemos que hacer es vamos a verificar nuestras interfaces de red, como aquí tengo el ifcfg enp 0s3. Vamos a irnos al directorio de network y vamos a configurar la interfaz de red, y aquí vamos a añadir lo siguiente: ipaddr, y ponemos 10.0.2.31 y guardamos el archivo. Y luego de haber puesto eso, vamos a irnos a lo siguiente, que en el servidor 3 vamos a intentar conectarnos remotamente por SSH al servidor 2. Ponemos SSH, nuestros usuarios servidor 2 y la dirección IP del servidor 2. Ponemos aquí la contraseña y como ven se nos conectó al servidor 2. Ahora sí, yo intento entrar como superusuario al servidor 2. Vamos a irnos a la siguiente dirección al servidor 2 de manera remota. Vámonos a pi etc sysconfig, y lo que en la configuración, el archivo de configuración del IP tables del servidor 2, esta parte de aquí debemos añadirla y simplemente guardamos el archivo. Salimos del archivo de configuración y vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer un cd etc sysconfig y vamos a poner iptables restore iptables. Damos a enter y ya todo esto y toda la configuración se guardó efectivamente. Vamos a salir del servidor remoto y luego de salir del servidor remoto vamos a irnos al siguiente sitio. Vamos a hacer un SSH desde el servidor 1 al servidor 2 para verificar la conexión. Es que sí, ponemos la contraseña. Como aquí se conectó correctamente al servidor 2. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero en el servidor 3.
Vamos aquí en el servidor 3. Vamos a hacer un ping de solo 2 paquetes. Vamos a poner la dirección IP de nuestro servidor 2 y como ven aquí si nos hace ping. También vamos a intentar conectarnos remotamente al servidor 2. Vamos a hacer un SSH y ponemos la dirección IP del servidor 2. Aquí 192.168. Ponemos aquí la contraseña y como ven aquí se nos inicia sesión al servidor 2. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es que vamos a utilizar el comando timeResync para sincronizar el reloj del sistema entre el servidor 1 y el servidor 2. Vamos a poner, vamos aquí timeResync-ah. El servidor 2 para conectarnos mediante SSH. Ponemos el directorio home y el directorio del usuario. Ahora ponemos la contraseña y como aquí ya se nos efectuó el comando y se nos sincronizó el tiempo del reloj del sistema. Ahora vamos a poner lo siguiente, un DMSG, y vamos a direccionar esa información al file 7.txt. Damos a enter y guardamos esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver a poner un timeResync y volvemos y tratamos de sincronizar el reloj del sistema con el servidor 2. timeResync-h, ponemos aquí la contraseña y como aquí ya se nos volvió a sincronizar. Y vamos a comprobar el archivo que hicimos y como aquí también se nos guarda toda la información del reloj del sistema. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar conectarnos al servidor 2 de nuevo para hacer una prueba de conexión. Vamos a poner la contraseña y iniciar sesión y como aquí nos muestra lo siguiente y ya iniciamos sesión. Vamos a intentar iniciar sesión como superusuario. Luego aquí entramos en modo root. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos al servidor 2 y vamos a editar el archivo de SSH aquí en etc ssh sshd-config. Y aquí en el archivo de configuración del SSH vamos a modificar el apartado que dice permit root login y en vez de yes le ponemos no y guardamos eso ahí. Luego de haberlo guardado vamos a salir y a reiniciar el servicio del SSH en el servidor 2. Vamos aquí systemctl, restart y reiniciamos. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a irnos al servidor 1 y vamos a intentar iniciar sesión como superusuario o usuario root en el servidor 2. Si vamos aquí, ponemos una contraseña, nos aparecerá lo siguiente, que es permiso denegado, porque habíamos modificado el archivo de inicio de sesión, de modo de inicio de sesión root en el servidor 2. Ahora simplemente para revertir esa configuración, simplemente nos volvemos a ir en el archivo de configuración, vamos a ir al apartado del permit root login y lo modificamos, en vez de no ponemos un yes y guardamos el archivo. Y como ya habíamos hecho antes, reiniciamos el servicio del SSH y nos dirigiremos al servidor 1 y vamos a intentar volver a iniciar sesión como usuario root. Vamos a enter y como ven, efectivamente se nos dejó entrar como usuario root al servidor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a instalar el SHK rootkit, pero en algunos distros no se parece que los repositorios no aparecen, así que debemos tener que instalarlo de manera manual. Pero antes de instalar el SHK rootkit de manera manual, vamos a instalar unas librerías que se van a necesitar para que nos funcione. Ponemos el install wget, el gcc-c++ y el glib static. Luego de eso tenemos que descargar el archivo comprimido del SHK rootkit, o ven aquí wget-c ftp, y luego de haber descargado el archivo, lo que tenemos que hacer es que debemos descomprimirlo, y luego de descomprimirlo tenemos que pasarlo al directorio usr local SHK rootkit. Aquí en el directorio SHK rootkit debemos hacer un make sense para que todo esto se efectúe, y luego tenemos que ejecutar el archivo bash SHK rootkit para que nos haga la siguiente verificación y comprobar si hay algún archivo infectado, o si hay algún archivo modificado, o si algún archivo tiene virus.
Y como aquí nos muestra que no hay ningún archivo infectado en nuestro sistema. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a instalar el rkHunter. Podemos aquí DNF, instala rkHunter. Y luego de instalarlo ponemos un rkHunter y ponemos --update para que se nos actualice todos los archivos y datos del rkHunter que necesitan actualizarse. Esperamos a que esto se termine y con que ya se termine este proceso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner rkHunter y ponemos lo siguiente: prop up d, y esperamos a que esto se termine de cargar. Y como ven, ya se terminó de cargar y nos muestra lo siguiente. Aquí nos muestra una búsqueda de algunos archivos y verá si hay algunos rootkit entre estos archivos. Como ven, encontró 127 archivos, buscó en 327 y encontró 123 archivos que posiblemente tengan un rootkit. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a intentar instalar el clam AB y el clam AB-update, donde simplemente damos a enter y esperamos a que todo esto aquí se instale y se efectúe. Luego de eso tenemos que utilizar el comando freshclam y luego esperar a que se termine de actualizar la base de datos del clam AB. Luego aquí, como ven, ya se terminó de actualizar la base de datos del clam AB. Y luego tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner el comando clam scan y -r y ponemos el directorio root. También ponemos el directorio bar spool y también el directorio home. Y aquí esperamos a que todo esto termine de escanear. Esto va a durar un rato, así que simplemente lo dejamos aquí. Y como ven, aquí nos muestra todos los datos que escaneó de los directorios que pedimos. Y nos muestra cuántos archivos fueron escaneados, qué archivos están infectados y demás. Como ven, aquí nos dice que no hay ningún archivo infectado. Hacemos lo siguiente. Vamos a instalar lo que es el tripwire, dnf-id install tripwire, y esperamos a que se nos instale. Ahora vamos a hacer el setup del tripwire. Ponemos tripwire setup key files y nos pedirá esta configuración aquí. Ponemos una contraseña y hacemos todos los pasos que se nos piden y se finalizará la instalación del tripwire. Luego de eso tenemos que ejecutar el comando tripwire-init. Ponemos la frase local que nos pidió crear cuando estábamos en la instalación y simplemente esperamos a que se nos efectúe lo siguiente. Esperamos un momento, esto va a durar un rato. Y aquí nos muestra algunos archivos y verificaciones con el tripwire y nos generará un reporte también. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, el tripwire-check para revisar ese reporte que se ha creado. Veamos troot tripwire.txt y como aquí va a empezar a crear el archivo de chequeo y reporte. Como aquí ya se está efectuando y se creó el reporte. Luego de eso tenemos que ver ese reporte, mejor dicho, imprimir ese reporte, que solamente se puede hacer con este comando twprint. Podemos --print report, podemos --twrfile y el archivo de reporte del tripwire, y simplemente damos aquí y damos a enter para que se nos abra el archivo de reporte. Como ven, aquí ya se nos abrió el archivo de reporte del tripwire. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a instalar lo que es el SELinux para empezar a modificar el SELinux. Ponemos SELinux-policy-minimum y ponemos el SELinux-policy-mls y simplemente esperamos a que se nos instale. Luego de instalarse el SELinux, vamos a irnos al archivo de configuración del SELinux que está aquí. Y como ven, aquí se nos muestra alguna información de configuración del SELinux. Como ven, aquí nos muestra las políticas, que es el enforcing, que básicamente es para ejecutar el SELinux, el permisivo, que simplemente mostrará algunas advertencias, y el de deshabilitar
el SE Linux. Luego vamos a reiniciar el equipo para que todo esto se nos efectúe. Y ahora vamos a hacer un id-z para verificar esta configuración aquí. Luego vamos a poner un get enforce para ver en qué modo está ejecutándose el SE Linux. Como aquí se está ejecutando en modo enforcing. Ahora vamos a poner lo siguiente, un status-v, y podemos ver el estado del SE Linux en nuestro servidor, en dónde está montado, en qué modo está andando y demás informaciones del SE Linux. Luego de eso vamos a hacer un set enforce para poner alguno de los dos modos, como es el permissive y el enforcing. Yo voy a poner aquí en modo permisivo para hacer la prueba nada más. Damos a enter y para verificar que esto está funcionando vamos a poner un get enforce y ver en qué modo está ejecutándose el SE Linux. Aquí está en modo permisivo. Y para volver a poner el modo enforcing simplemente podemos hacer enforce y ponemos en modo enforcing. Y ya está ejecutándose en ese modo. Ahora ponemos un ps-cz y nos mostrará algunos archivos de configuración y más detallados del SE Linux. Ahora tenemos que irnos a la sección B del módulo 6.2 y en la sección B se nos pide hacer lo siguiente, que es cifrar un archivo de utilidad en GPG2. Aquí yo tengo este archivo, que es el archivo que voy a utilizar para cifrar con GPG2. Vamos a poner el comando gpg2-c y vamos a poner el archivo. En este caso es este profile.tal.gtesta. Ahora vamos a crear una frase de una contraseña. Ponemos esto aquí y lo guardamos. Y ya no cifro el archivo. Ahora vamos a crear un anillo de claves públicas con la utilidad de GP2. Vamos a poner gpg --gen keys. Y aquí nos pedirá que pongamos nuestro nombre. Vamos a poner mi nombre, Iván Martín. Y luego nos pedirá que pongamos una dirección de correo electrónico. Yo voy a poner la dirección de correo institucional mía. Y luego simplemente damos a OK. Y esperamos a que se nos termine de crear la llave. Ponemos una frase para esta llave de cifrado. La volvemos a poner. Y con aquí ya se nos creó la llave de cifrado. Ahora para probar que esa llave sí se creó, vamos a irnos al siguiente directorio. Ponemos gpg2-list keys. Y como vemos, la llave de cifrado que habíamos creado con mi nombre y mi correo está aquí. Ahora lo siguiente que debemos hacer es que debemos cifrar un archivo y agregar la firma digital que hemos creado. Ponemos gpg2-sign, y luego ponemos el archivo que queremos firmar. Ponemos pruebafile.tar.gz.gpg y como aquí se nos firmará con la llave de cifrado que habíamos hecho. Ponemos la contraseña de esa llave de cifrado. Ponemos y como ven ya se nos cifró y se nos firmó el archivo que teníamos cifrado antes. Ahora sí, hacemos una prueba. Ponemos aquí un ls-l, podemos ver los archivos que tenemos y con aquí tenemos el archivo firmado y cifrado. Ahora lo siguiente que se nos pide es que debemos descargar lo que es una de las versiones de Fedora. En este caso yo instalaré lo que es este Fedora Server y voy a descargar entre todas estas las que vemos aquí. Yo voy a descargar esta que se nos muestra aquí. Simplemente voy a descargar y espero a que se termine de descargar. Luego que haya terminado de descargar, lo que tenemos que hacer es que debemos tener el archivo de verificación del Fedora y el archivo ISO aquí. Yo lo tengo en este directorio aquí. Ahora vamos a poner lo siguiente. Ponemos un gpg verify file checksum, que eso es para verificar el archivo de verificación del archivo ISO. Y ahora ponemos un SHA-256 zoom-c y ponemos checksum. Y aquí nos verificará que la ISO del Fedora está OK.
Como ven, aquí tenemos el Fedora Server DVD y aquí nos dice que está ok. Los demás que nos aparecen aquí, que es el net install y el net install x86, nos dicen fallido porque no tenemos esos archivos ISO en la carpeta. Pero bueno, ya verificamos el archivo ISO. Ahora lo siguiente que se nos pide hacer es que debemos usar el comando wishsu, que es para determinar el archivo completo del comando su, que es este, usr bin su. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es que debemos enumerar los contextos PAM que utiliza. Ponemos ldd, usr, bin y ponemos aquí su. Hacemos un grep, ponemos PAM. Y bueno, como ven aquí en el PAM, nos muestra en el grep PAM del comando su, nos muestra los contextos. También para verificar más contextos podemos irnos al cd etc. Aquí en el cd etc pam.d vamos a hacer un ls-l y vamos a hacer el grep su para verificar lo que está utilizando el PAM con el comando su. Y si hacemos también un cat su en el directorio PAM, nos mostrará todo lo que está utilizando el PAM con el comando su. Lo siguiente que se nos pide es que debemos enumerar los distintos módulos del PAM. Podemos en el directorio PAM ponemos un ls y nos mostrará esto. Y luego vemos que aquí en el archivo de configuración nos aparece el archivo de configuración otro. ¿No ven que si abrimos el archivo de configuración nos aparece estos datos? Y ven que aquí dice, muestra algunas informaciones de denegación implícita. Luego lo siguiente que nos pide hacer es que debemos encontrar el archivo límite de PAM. Vamos a hacer un find etc, utilizar un pipe grep limits y como ven aquí está el archivo límite del PAM. Luego vamos a abrir uno de esos archivos para verificar que se está utilizando la configuración de bomba de horquilla en el sistema. Ponemos un bin etc security y luego ponemos limits.conf. Todo configurado, está el archivo de límite y en esta parte de arriba nos aparece con un signo de número. Simplemente debemos quitar eso ahí, dar el signo de número y guardar el archivo. Ahora la siguiente que debemos hacer es irnos a la sección C del apartado 6.2 del módulo 6. Y en la sección C lo que se nos pide es que debemos crear archivos de configuración del firewall, del web, FTP y SSH. Ponemos aquí firewall cmd --add service y ponemos igual a web, en este caso http. Luego se nos generó. Ponemos también https, que es la versión segura, y aquí ya se nos agregó. Ahora debemos hacer lo mismo, pero esta vez para el FTP. Vamos aquí FTP y aquí ya se nos añadió el FTP. Y ahora vamos a poner el SSH. Y como aquí ya se nos añadió el SSH, ya nos dice que ya está aquí. Ahora para confirmar de que todos esos servicios están en el firewall y que se están ejecutando, vamos a poner el siguiente comando. Aquí nos muestra esto. Ahora vamos a añadir lo que es lo siguiente: firewall cmd --add service http y vamos a poner el modo permanente. Vamos a hacer lo mismo con los demás servicios. Vamos a poner el https, también vamos a poner el FTP y también vamos a poner el SSH en forma permanente. Como ven, aquí ya hemos puesto todos. Ahora para verificar que todo esto se están ejecutando podemos firewall cmd reload reload y luego vamos a hacer un firewall cmd list all permanent y nos mostrará los servicios que tenemos funcionando aquí. Y bueno, eso es todo. Vamos a poner la fecha y hora de finalización. Ponemos un date y un time. Y eso es todo por el video.